Durante la clase el hermano estaba hablando de cómo aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y cómo el ángel de Dios le reveló a José y a María, ¿verdad?, que aquel niño se llamaría Jesús, porque él salvaría a su pueblo de los pecados. Y es interesante y es importante porque en nuestros días todo el mundo religioso habla de la salvación. Y sabemos que enseñan algunas cosas que pues no están en las Escrituras. Y no es sin ninguna intención de ofender, ni mucho menos, pero sí exhortar como la iglesia en Berea lo hacía. Es decir, cuando Pablo llegó en su segundo viaje misionero, allí a Berea, saliendo de Tesalónica, porque allí le habían querido matar, no solamente allí, sino que también allá en Filipos. Cuando llega a Berea, dice Lucas, escribiendo el libro de los Hechos, en el capítulo 16 y versículo 11, hablando de los de Berea, dice: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que es un imperativo para todos nosotros, que escudriñemos, que pongamos atención a lo que se oye de aquellos que exponen la palabra para salvación, para ver si esto es así. Nuestra lección en esta mañana es ¿qué hacer para ser salvo? Y sabemos, como decía al principio, el mundo religioso habla de la salvación. Una gran religión en el mundo, su plan es bautismo, salvación y después creer. Y en otros lados, ¿verdad?, primero son salvos, después se bautizan y luego creen, o después creen y luego se bautizan. Algunos enseñan que no es necesario el bautismo. Otros enseñan que con una oración, repetir una oración para aceptar a Cristo en el corazón y ya se es salvo. Acepta a Cristo en tu corazón, con toda tu mente, y eres salvo. Incluso años atrás oía yo en el radio: pon tu mano sobre el radio. No sé si ahora sea pon tu mano sobre el televisor para que de esta manera sea salvo. El apóstol Pablo se quejaba, cuando está escribiendo cómo fue su conversión, cuando escribe a los Gálatas, dice: estoy fascinado cómo es que se han apartado de aquel que los llamó, dice, por seguir un evangelio diferente. Gálatas capítulo 1 y versículo 6. Y él dice, el apóstol Pablo, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban, pervirtiendo el evangelio del Señor. ¿Qué nos queda para salir, o qué hay que hacer para salir de esta confusión? Solamente es irnos a las Escrituras. El apóstol Juan, escribiendo su primera carta en el capítulo 4 y versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En Tesalonicenses, en la carta que Pablo escribe
a la iglesia en Tesalónica, en su primera carta, capítulo 5 y versículo 21, dice que examinemos todo y retengamos lo bueno. El mismo Señor Jesucristo en su ministerio, en el Evangelio de Juan, capítulo 7 y versículo 17, Él dice directamente a los judíos: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Y luego Él dice: o si yo hablo por mi propia cuenta. Así que si hay alguien que quiera hacer la voluntad de Dios, va a conocer, porque va a escudriñar las Escrituras para ver si lo que se expone, si lo que se enseña es así. En la mañana tuvimos esta clase, ¿verdad?, en donde el hermano citó muchas escrituras, y debemos de hacer eso, ¿verdad? Leer los textos, ¿verdad?, acerca del punto que estemos tratando, y no salirnos de ese texto, ¿verdad? Así que hay muchos mandamientos, ¿verdad?, que vienen del hombre. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15 y versículo 7 al versículo 9, les dice el Señor a los fariseos: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Tengamos cuidado, ¿verdad?, cuando oigamos o qué hay que hacer para ser salvos. Si hay alguno aquí en esta mañana, bueno, va a oír lo que dice la Escritura para ser salvo. Si hay alguien hoy o en otras ocasiones, en otros días siguientes, porque estará allí grabado en las redes sociales, y oiga esto, podrá también actuar en consecuencia si es que quiere hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que te salves, que lo salvemos, que no nos perdamos, pero debes de hacer la voluntad de Dios, no seguir mandamientos de hombres. Jesucristo estableció un plan para evangelizar, y lo miramos cuando está en su ministerio. Cuando está en su ministerio, manda una comisión que a algunos le pusieron el título de limitada, en donde el Señor les dice: vayan a las ovejas perdidas de Israel, pero no vayan por camino de gentiles, ni vayan a samaritanos, solamente a las ovejas perdidas de Israel. Y encontramos que cuando el Señor Jesucristo terminó su ministerio con la muerte en la cruz, y luego fue sepultado, Él resucitó al tercer día, y por 40 días se apareció a distintos hermanos. Ahí lo leemos también en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 1 hasta el versículo 8, ¿verdad?, donde el apóstol Pablo dice: y al último, como a un abortivo, me apareció a mí. Pero antes de ascender a los cielos, una semana antes, 7 días antes, le preguntan los discípulos en Hechos capítulo 1 y versículo 6, que también leyó el hermano Toño: restituirás el reino de Israel, el reino a Israel, dice, no de Israel. ¿Restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor le contesta: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Señor ha puesto en su sola potestad,
pero van a recibir poder. Este poder vendrá del Espíritu Santo y cuando sea este poder en ustedes, dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, lleva un orden. Primero los judíos. Cuando leemos la carta que Pablo escribe a Romanos en el capítulo 1 y versículo 16 y 17, cuando dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego dice, al judío primeramente y después al griego. Bueno, ya en este versículo 8 de Hechos 1, el Señor les está diciendo, me seréis testigos en Jerusalén, y luego en Judea, en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Ese es el plan de evangelización que Dios tenía para el mundo, para que el mundo fuese salvo. Primero empezaría en Jerusalén. Bueno, después de que el Señor es llevado al cielo y que una nube le oculta, y los discípulos están mirando hacia el cielo, viendo ir a su Señor hasta que es cubierto por las nubes, unos varones aparecen con ellos y les dicen, varones galileos, ¿qué estáis viendo? Así como lo habéis visto ascender, también así vendrá. Pero cuando venga debemos estar preparados, haciendo lo que se necesita para ser salvo. Porque cuando venga, vendrá por su pueblo, vendrá por su iglesia, vendrá por su reino. Reino e iglesia es sinónimo. Sabemos nosotros que el Señor Jesucristo, cuando nació, a partir del nacimiento de Jesucristo en delante, ¿verdad? Pues se le conoce como la era cristiana, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo murió como siendo de 33 años. Bueno, y si dijéramos, ¿y cómo salió esto, verdad? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 y versículo 23, dice, y Jesús, siendo como de 30 años, empezó su ministerio. Y los 3 años para morir, bueno, el Evangelio de Juan nos narra que el Señor Jesucristo cuando menos participó en 3 fiestas de la Pascua en su ministerio, y las Pascuas se celebraban cada año, así que son aproximadamente 3 años, y 30 que tenía, 33, entonces el Señor murió de 33 años, y después de su muerte, 50 días después de su muerte, cayó la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Y es una semana antes, es cuando el Señor les dice a los apóstoles que iban a recibir poder del Espíritu Santo e iban a ser testigos allí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues llegó el día de Pentecostés. Ese Pentecostés cayó en primer día de la semana, o sea, lo que hoy nosotros conocemos como domingo. Cayó en primer día de la semana. La fiesta de Pentecostés se celebraba 7 semanas después de la Pascua, más un día. Y Pentecostés pues significa 50, aunque también es una fiesta agrícola, porque es cuando se recogen los primeros frutos. Pero ese Pentecostés se recogieron los primeros frutos de la iglesia que el Señor dijo que iba a establecer. Allá en Mateo capítulo 16 y versículo 18, estableceré mi iglesia
mi iglesia, no otras iglesias, no otras denominaciones, no ningún grupo pentecostés. La iglesia es propiedad de Cristo. Él la compró con su sangre. Cuando leemos en Hechos 20 y 28, ¿verdad? Cuando está terminando el tercer viaje misionero del apóstol Pablo y llega a Mileto y de allí de Mileto llama a los ancianos de Éfeso y vienen los ancianos y probablemente más hermanos de la iglesia y allí les da un discurso y les dice que él nunca ha negado enseñarles todo el consejo de Dios. Pero en el versículo 28 del capítulo 20 del libro de los Hechos, ¿verdad?, les dice a los ancianos: velad por vosotros, primeramente por ellos, y por la iglesia, por el rebaño que el Señor Jesucristo, en el cual el Espíritu os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. La iglesia es de Él. Somos propiedad de Él. La iglesia no tiene nombre, es pertenencia. Pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, cuando llegó ese Pentecostés, después de la Pascua en la cual murió el Señor, leemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y digamos es probablemente desde el versículo 14, pero tomando solamente los versículos 22 al 36, allí vamos a mirar que el apóstol Pedro, que es la predicación que narra Lucas, que escribe Lucas, y que está allí en el libro de los Hechos, habla de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Dice, no dejarás mi cuerpo en el Hades, ¿verdad?, ni que mi cuerpo vea corrupción, ¿verdad? Eso lo dijo, lo profetizó el rey David. Pero cuando miramos que el apóstol Pablo, ¿verdad?, que el apóstol Pedro está hablando de la muerte, la sepultura y la resurrección, miramos ya cuando la iglesia está ya establecida que eso es el Evangelio. El Evangelio es hablar de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo. Son las buenas nuevas, es cierto, son las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas que Dios revela al hombre para poder ser salvos. En la carta que Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 15 y versículos del 1 al 4, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Allí es una exhortación: retener la palabra del evangelio para ser salvos. Si no, dice el apóstol Pablo, creísteis en vano. En el versículo 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando Pedro contesta esta, o más bien dice estas cosas acerca de la muerte de Jesús, de su sepultura, de su resurrección. Cuando esa palabra, cuando ese evangelio, cuando esas enseñanzas llegaron a la mente, al corazón espiritual, muchos la aceptaron, muchos creyeron. Era una gran multitud la que estaba oyendo a los apóstoles, los cuales decían: ¿cómo es, siendo estos galileos,
¿cómo es que les oímos hablar en la lengua en que hemos nacido las maravillas de Dios? ¿Cómo puede ser esto? Entonces todo esa maravilla, ese milagro de aquellas como 16 naciones representadas en todos los judíos que venían de la dispersión y que se habían juntado allí en Pentecostés, oyeron el Evangelio, oyeron de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo. Y esa fe que nació en ellos les hizo o les condujo a hacer la pregunta más importante que el hombre puede tener, que el ser humano puede tener. ¿Qué hago para salvarme? ¿Qué hago para tener la vida eterna? Y ellos preguntan, Hechos 2:37, dice, al oír esto, después de que el apóstol Pedro termina la predicación, ¿verdad? Cuando en el versículo 36 les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ellos el pueblo de Israel esperaba al Cristo, esperaba al Mesías. Y cuando se dieron cuenta que al que habían matado, no literalmente, pero sí ha probado la muerte del Señor, cuando se dieron cuenta, mataron al Mesías, lo esperaban y lo mataron. Y entonces dice el versículo 37, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Hemos cometido el más grande pecado. Hemos matado, hemos dado muerte al Mesías que por siglos esperábamos, que nuestros padres, nuestros ancestros esperaban. Y llegó y nosotros le matamos. ¿Qué haremos? Versículo 38, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que aquel día, como 3,000 respondieron afirmativamente. Y el versículo 47 de Hechos 2 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hoy, como decía al principio de la plática, todos los grupos religiosos, todas las religiones que hay, hablan de la salvación, hablan de la salvación. Pero unos enseñan que para ser salvo primero hay que bautizarlos, luego son salvos y después creen. Otros son salvos primero, luego creen y después se bautizan. Y otros dicen, no es necesario el bautismo. Otros dicen, repite una oración, le llaman la oración del pecador, y con eso eres salvo. Pero las Escrituras hay que escudriñarlas, por eso los de Berea, ¿verdad?, escudriñaban las Escrituras para ver si las cosas que les enseñaban eran así como estaban en las Escrituras, o están diciendo algo que no es de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Ellos escudriñaban. Y es lo que tienen que hacer. En Hechos 9, en el versículo 11, un predicador llamado Ananías
el Señor le dice, ve a la calle que se llama de la derecha, allí vas a encontrar a un hombre, ¿verdad?, que está orando. Ya le dice quién es, y dice, Señor, no, él es un peligro para la iglesia. Él traía cartas de las autoridades para llevarlos. Y dice, ve porque instrumento escogido me es este. Y ahí estaba Saulo, que después se le va a llamar Pablo. Saulo por 3 días está en ayuno, está orando, pero no es salvo. Es más, vio al Señor, lo vio con sus ojos. Oró, está en ayuno, y cuando llega el predicador, Hechos 22:16, le dice, ahora pues, hermano, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Acércate a él. Entonces encontramos, ¿verdad?, que el plan de evangelización que Jesucristo dijo, ¿verdad?, es primero en Jerusalén, primero los judíos. Y predicaron el evangelio de tal manera que hasta sacerdotes y muchos fariseos venían a engrosar las filas de la iglesia. Y entraron en celo el Sanedrín. Y pusieron en la cárcel a Pedro y a Juan. Y los encerraron. Están allí presos. Pero un ángel viene en la noche y los saca y les dice, sigan predicando. Y van y están predicando en el templo. Y se reúne el Sanedrín y luego dice, ahora vamos a juzgar a estos dos. Y los mandan traer. Y luego llegan, abren la puerta y no hay nadie. Y entonces ellos dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es esto? Y entonces llega alguien y les dice, aquellos que buscan están allá predicando el evangelio. Y ya vienen, ¿verdad?, y los traen, pero los trajeron de buenas maneras, porque dice el libro de los Hechos, temían al pueblo que fuesen ellos apedreados, si causaran violencia en los apóstoles. Y ellos vienen y les dice el sumo sacerdote, no les mandamos que ya no predicaran en este. Y ahora hasta nos quieren echar la culpa de que nosotros somos culpables de la sangre derramada de ese Jesús. Y dice, han llenado todo Jerusalén de esa doctrina. Entonces allí ya se cumple. Me seréis testigos en Jerusalén. Luego, más adelante, Dios propicia la persecución de la iglesia. Y en el libro de los Hechos, y en el capítulo 8 y versículo 4, pues se van, porque los están persiguiendo. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y toda Judea, ¿verdad?, recibió el evangelio. Me seréis testigos en Jerusalén, me seréis testigos en Judea. Y luego en la parte, en el versículo 5, dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y leemos el libro de los Hechos como todo lo que causó la predicación de aquel hombre que había sido diácono allá en la iglesia en Jerusalén y que le habían sido impuestas las manos por los apóstoles para tener poder del Espíritu Santo. Nada más los apóstoles tenían el poder, pero podían transmitirlos a terceros, pero hasta allí se quedaba. Ya no podían retransmitirse, solamente los apóstoles tenían esa prerrogativa.
Y pues las señales que hacía este Esteban y la palabra que llevaba, los samaritanos la recibían como palabra de Dios y recibían a Esteban como un hombre enviado por Dios. Ya los samaritanos tenían un poquito, algo de conocimiento, si recordamos a la mujer samaritana, cuando los hombres de la ciudad le dijeron a la mujer samaritana, ya no creemos por tus dichos, porque la mujer samaritana dice, ¿no será este el Cristo? Y los hombres dijeron, ya no creemos por tu dicho, ahora creemos que Él es el Cristo. Entonces, cuando está establecida la iglesia y cuando viene la persecución, Felipe llega a Samaria y predica el Evangelio, les predica a Cristo. Y predicarles a Cristo es hablar de su ministerio, hablar de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, del bautismo. Porque dice que se bautizaban hombres y mujeres. Y en Hechos 13, ¿verdad?, cuando la iglesia allá en Antioquía de Siria, Bernabé va a Tarso y de allí trae a Saulo o Pablo, y están como un año, me parece que un año predicando allí en Antioquía de Siria. De tal manera que el Evangelio fue esparcido. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Porque después de allí van a empezar los viajes misioneros del apóstol Pablo, allí en Asia, después en Europa, ¿verdad? Y aunque no lo dice la Escritura, pero las evidencias externas mencionan que el apóstol Pablo fue al lado más occidental del Imperio Romano. Y el lado más occidental del Imperio Romano era España, que era a donde él quería ir. Cuando escribe la carta a los romanos, dice, cuando vaya a España, pasaré con ustedes para comunicarles algún bien, ¿verdad? Entonces, las evidencias externas mencionan eso, ¿verdad? Haya sido así o no haya sido, el Evangelio llegó a todo el Imperio Romano. Incluso dicen que uno de los apóstoles, ¿verdad?, hizo un viaje y se quedó allá en España, ¿verdad?, predicando, y allá murió, según ellos, ¿verdad? Si es así, bien, y si no es así, bien también. Como quiera, el Evangelio se predicó. Entonces, ¿qué es lo que miramos? Que necesitamos, bueno, nosotros ya hicimos la pregunta más importante de nuestra vida espiritual. ¿Qué hacer para ser salvo? Acercarme al predicador y decirle, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Quiero bautizarme, me arrepiento de mis pecados. Y así cada uno de nosotros fuimos sepultados en las aguas. Porque la palabra bautismo es lo que significa, ser sumergido. Y la Biblia nos da ejemplos, ¿verdad?, de que son sumergidos. En primer lugar, se necesita mucha agua. Y dice las Escrituras, ¿verdad?, que Juan el Bautista, cuando estaba en su ministerio, estaba en un lugar donde había mucha agua. El tesorero de Candace, de Hechos 8, ¿verdad?, cuando va estudiando las Escrituras y que llega allí a Felipe y le anuncia el Evangelio, y luego dice la Escritura, llegaron a cierta agua y el eunuco dijo, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y el hombre contestó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, y luego dice, y ambos descendieron al agua, descendieron.
allí le bautizó, y luego dice, subieron del agua. Entonces, la palabra bautismo o bautisma, ¿verdad?, significa eso, sumergir, sepultar. Y esto es lo que Romanos, ¿verdad?, capítulo 6, versículos 4 y 5, ¿verdad?, menciona, ¿verdad?, acerca de lo que es el bautismo. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Pues somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo. Entonces miramos, ¿qué hacer para ser salvo? Bueno, para ser salvo hay que escuchar el Evangelio. En Pentecostés escucharon el Evangelio. Y cuando se dieron cuenta de que había dado muerte al Mesías, hicieron la pregunta importante: ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense, cada uno de vosotros. Entonces, hay que oír el Evangelio, hay que creerlo, ¿verdad? Hay que creer el Evangelio, hay que arrepentirse. Le dijeron al Señor, hablando precisamente del pecado, ¿verdad?, cuando alguien sufría alguna desgracia, ellos deducían que eran por el pecado. Y le mencionan a Jesús, cuando se les cayó la torre a aquellos, eran por sus pecados. Dice, les digo no. Lucas capítulo 13, versículos 3, os digo no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y en el versículo 5 también vuelve a decirles lo mismo, de Lucas 13. Antes digo, no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, hay que confesar a Cristo como el Hijo de Dios. El mismo Señor Jesucristo dice en Mateo 10:32, todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Todo aquel que me negare delante de mi Padre, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay que entonces bautizarse, es decir, morir al pecado y ser sepultado, recibir el perdón de pecados, el don del Espíritu Santo, nuevas criaturas, todas las cosas son hechas nuevas y venimos a un estado en el que debemos de ser fieles. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo les dice a los corintios en el versículo 1 Corintios 15, versículo 2, o el 2, ¿sí?, cuando le dice, si no perseveras en este evangelio, no son salvos, van a perecer, creísteis en vano. Debemos de ser fieles, debemos de tener la calidad de fieles. Necesitamos, por lo tanto, hacer la voluntad de Dios y así obtenemos la salvación. Si no haces la voluntad de Dios, tú que no has aceptado a Jesucristo, el castigo eterno será tu destino, la desobediencia. Pablo escribe en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 7, ¿verdad?, cuando dice, le está hablando a los cristianos que van a recibir retribución por lo que hicieron, ¿verdad? Pero dice, a los que no obedecen el Evangelio, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Dice, en llama de fuego. Y luego dice, para dar retribución
a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder por la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo, en la enseñanza del Sermón del Monte, en el capítulo 7 y versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Es decir, no llevamos tu evangelio, no hablamos de ti. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que es muy importante lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Hay que bautizarnos. Bueno, nosotros ya nos bautizamos. Si tú no te has bautizado, necesitas bautizarte. Ya has oído el Evangelio, necesitas arrepentirte. A lo mejor te has arrepentido, pero hasta ahí te quedaste. Pues, con arrepentimiento no llegas al proceso que el Señor Jesucristo, o que la palabra de Dios nos dice, nos declara, nos afirma. Oír, creer, aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios, arrepentirse, bautizarse, confesar a Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados, morir en las aguas del bautismo. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo de cómo la obediencia a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, trae la promesa dada por la palabra de Dios. Así rápidamente recordamos el segundo libro a los Reyes, en el capítulo 5, del versículo 1 en delante, de un hombre general del ejército de Siria, muy fuerte, un buen estratega, dice, y Dios lo había utilizado para darle mucho poder a Siria, pero era leproso, ¿verdad? Y luego pues saben que allá en Samaria, ¿verdad? Hay bueno, así lo creen ellos, le mandan una carta al rey: te voy a mandar a mi general para que le cures de su lepra. Y el rey dice: pues, ¿de qué estás hablando, verdad? Y oye el profeta Eliseo, ¿verdad? Y cuando llega aquel general, manda a un siervo del profeta y le dice: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán y serás limpio. Y el Señor se enoja. No, yo pensé que iba a salir y pondría su mano sobre mis llagas y clamaría a su Dios y yo sanaría. No, me dice que vaya a ese río sucio. Yo tengo mejores ríos allá en Siria que aquí, que este río sucio. Y se va enojado, pero los siervos, ¿verdad?, le hablan y le dicen: te hubiera pedido una cosa más difícil, ¿no la hubieras hecho? ¿Qué más? Que nomás meterte al agua y sumergirte 7 veces. Y lo convencen y se regresa y se sumerge las 7 veces. Y como consecuencia, ¿verdad?, dice, en la 7ª vez que salió, su carne era como la de un bebé. Así que, si tú no has obedecido el Evangelio, así como dice la Escritura, si nada más has hecho una oración, los que estén o vayan a oírlo quizás más adelante, o se arrepintieron, son bien buenas personas, ayudan a medio mundo, etcétera, pero lo bueno no te sana, no te salva. Haces mucha oración, lees la Biblia, no te salva eso. Te ayuda a que entiendas, pero necesitas obedecer la voluntad de Dios.
Así que la invitación es la palabra de Dios. El Señor dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 11, versículos 28, 29 y 30 por ahí. Pero cantamos un himno. La invitación es la predicación, la palabra de Dios. A ver, vamos a cantar la primera y quinta estrofa del himno 194, la primera y última estrofa